Bienvenidos, soy el pastor Daniel Catarizano de Iglesia La Red, Denver. Red Evangélica de Denver, con nuestras 3 congregaciones en la ciudad de Denver, la cual llamamos Iglesia La Red Norte, y también con la Iglesia La Red Aurora, en la ciudad que lleva su nombre, por supuesto, y también tenemos Iglesia La Red Arvada, las 3 congregaciones crecientes para gloria de Dios, que ahora, por supuesto, como el resto del mundo, estamos sufriendo este asunto de la pandemia del coronavirus y no podemos reunirnos, pero gracias a Dios por estos métodos que tenemos aquí, YouTube, Facebook Live, Zoom y todos los métodos que usamos para poder reunirnos, congregarnos, aunque sea de esta manera. Bienvenidos a todos, bienvenidos a ustedes también que no son miembros de Iglesia La Red o que están viéndonos a través de este video en otras partes del mundo. Son plenamente bienvenidos. Nosotros estamos haciendo una serie desde hace muchos meses sobre el avivamiento que viene, así le hemos llamado. Y tenemos diferentes temas que nos conducen a pensar y orar más en un despertar espiritual en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia y en la vida de la familia de la iglesia. Y eso, por supuesto, trae un despertar a las ciudades donde estamos, al mundo. Bueno, ¿quién hubiese imaginado que después de orar tantos meses, no solo nosotros, sino otras personas aún mucho tiempo más que nosotros, de pronto hubiésemos tenido esta pandemia del coronavirus o COVID-19, como usted le quiera llamar? Esto yo creo es una respuesta porque hay millones de personas literalmente que están acercándose a los pies de Cristo, están buscando videos como este que usted está viendo, porque tienen curiosidad o porque quieren saber realmente qué dice Dios, qué es este asunto del cristianismo. ¿Es solamente una religión o realmente están mostrándonos el camino y la verdad de la vida, cuál es el Señor Jesucristo? Bueno, si usted es una de esas personas que o por curiosidad o porque está buscando respuestas, está en este canal de YouTube, bienvenido. Espero que el mensaje de hoy le pueda ayudar poderosamente. Dios le quiere hablar, yo solamente soy un mensajero, un embajador del Señor. Él es el que va a hablarle en este momento. Preste mucha atención, no se distraiga, porque en esta hora que pasaremos juntos, Dios nos va a hablar acerca del propósito de las crisis. No vamos a hablar de todas las crisis, nos vamos a enfocar más que nada en esta crisis del coronavirus, pero no tampoco hablando de la crisis del coronavirus en sí, sino que la vamos a usar para decir, bueno, hay propósitos en las crisis, pero vamos a rescatar uno o dos de los propósitos principales. Vamos a ver en el transcurso del mensaje ejemplos bíblicos de personas que pasaron por diversas crisis, varios de ellos inclusive encerrados, como nosotros. Encerrados es una manera de decir, por supuesto, pero usted conoce la idea, en cuarentena. Nosotros estamos en cuarentena, literalmente. Hubo 2 o 3 personajes en la Biblia que tuvieron que estar en cuarentena. En el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, se nos muestra algo así, pero nosotros no vamos a tocar esos textos hoy, sino vamos a hablar más que nada acerca de qué beneficios puede tener esta crisis que nos hace estar encerrados, como decimos. Quisiera abrir en este momento el mensaje con una oración, después de haberle dado la bienvenida a esta breve introducción, y vamos derecho al mensaje. Padre Celestial, te damos gracias por todos nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo que están viendo este video, escuchando este mensaje. Te rogamos en tu nombre que tú les toques como nos has tocado a nosotros y que tú les edifiques, les lleves a tus pies y que realmente este mensaje sencillo pero poderoso en ti pueda ser un mensaje que toque muchas vidas como ha tocado las nuestras para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, las crisis tienen propósito y hay diversos propósitos, pero nosotros queremos ver que esta crisis o estar en una crisis provee en primer lugar la oportunidad de poder disfrutar algo muy maravilloso que no siempre, yo no diría no tenemos la oportunidad de disfrutarlo, pero no siempre usamos la oportunidad de disfrutarlo y ahora muchos no tenemos otra opción, ¿verdad? Estamos en casa o tenemos limitaciones en cuanto a viajar a un lugar a otro
y entonces tenemos más tiempo, dicen muchos. Bueno, yo le invito a tener la maravillosa experiencia de, escuche esto, aprender a estar a solas con Dios y ser transformados por Dios. Usted dirá, pastor, ¿por qué a aprender? Bueno, porque quizá usted todavía no ha aprendido a estar a solas con Dios. Y yo no le voy a mostrar un método de cómo estar a solas con Dios, de ninguna manera. Simplemente le voy a decir, quizá no tenemos la disciplina de hacerlo aún, quizá nos entretenemos con muchas cosas o estamos muy ocupados y por supuesto decimos, bueno, quiero estar a solas con Dios o quiero buscar a Dios o quiero leer la Biblia, quiero orar, pero no lo hago, lo pospongo. Ahora, ¿qué excusa hay, verdad? Realmente no tenemos excusa. Entonces, hay dos puntos principales sobre los cuales yo quiero hablar hoy y dentro de esos dos puntos hay subpuntos, puntitos más pequeños pero muy poderosos. Y la primera cosa que quiero decir es que la oportunidad de disfrutar y aprender a disfrutar, estar en la presencia de Dios, es porque las crisis son usadas por Dios, son muy usadas por Dios para que busquemos estar a solas con Dios. Busquemos realmente estar a solas con Dios. Esta crisis de la pandemia está haciendo que millones literalmente de personas, como digo, estén aprendiendo a buscar estar a solas con Dios. ¿Vio esa palabra buscar? Es un verbo muy, muy fuerte. La idea es algo intencional que hacemos. Si esperamos a tener tiempo, si esperamos sentir emoción, si esperamos, no va a ocurrir por lo general, a menos que cuando ya estamos muy bien acostumbrados a estar en la presencia del Señor a solas, deseamos estar en ese momento, deseamos estar ese tiempo a solas con Él. Pero si no ha ocurrido aún, podemos proponérnoslo, podemos buscarlo y si no lo hacemos, bueno, Dios va a usar crisis. En ocasiones son crisis personales como una enfermedad o la falta de trabajo, una crisis matrimonial o con los hijos, una crisis de depresión, una crisis de tristeza, cualquier tipo de crisis. O, como en este caso, una crisis a nivel mundial, que no solamente trae temor y ansiedad en muchas personas, sino que también trae incertidumbre, qué ha de ocurrir, qué querrá hacer Dios o por qué lo permitió. Entonces mucha gente está como usted, buscando la oportunidad y creando, ¿por qué no?, la oportunidad de hacerse un momento aparte a solas, quizá a puertas cerradas, y orar, buscar en la Biblia. Bueno, estar a solas con Dios siempre nos ayuda a conocerlo a Él más de cerca. Este es un tremendo beneficio. Cuando estamos más cerca, a solas del Señor, estamos más cerca realmente del Señor a solas, quería decir. Realmente vamos conociendo, digamos, la personalidad de Dios, el carácter de Dios, la voluntad de Dios, la forma de pensar de Dios. Y usted dice, pastor, ¿cómo es posible? Claro, porque estamos orando, pero no solo estamos orando, sino que estamos orando con la Biblia abierta. Observamos la palabra de Dios y oramos pidiéndole a Dios que nos guíe. Entonces, si ya le conocemos, si ya somos de Él, somos salvos, hijos e hijas de Él, vamos conociéndole cada vez más en la práctica de comunión con Él, en la práctica de vivir con Él, como ocurre con un ser humano aquí en la tierra. Podemos conocer a una persona o vivir toda la vida con una persona y realmente no conocerla porque no hay una relación más cercana, más personal. Dios quiere que usted y yo tengamos una relación cada vez más cercana con Él, ¿ok? Que vayamos conociendo más aspectos de la vida de Él, ¿ok? De cómo es Él, cómo piensa, cómo conocer su voluntad, cuáles son las reacciones, si vamos a poner un lenguaje humano, de Dios frente a diferentes cosas, cuáles son sus mandamientos, cuáles son sus órdenes, cuáles son sus ordenanzas, cómo Él nos ama, qué tiene para nosotros. Vamos a estar hablando acerca de eso, pero observe este primer versículo en el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová, Jehová el Señor, ¿verdad? A él correrá el justo
y será levantado. Estar a solas con Dios nos ayuda a conocerlo más de cerca y a confiar más en Él. Es realmente un ejercicio el que hacemos al confiar en el Señor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estar a solas con Dios nos ayuda a confiar más en el Señor. Luego también tenemos que ver que cuando realmente confiamos en el Señor, no solamente conocemos más acerca de Él y estamos recurriendo a Él como una torre fuerte de refugio que nos ayuda a levantarnos. Observe esto. Mateo capítulo 6, versículo 6, nos enseña que estar a solas con Dios nos ayuda más y más, porque le conocemos más, a confiar en Él. Mas tú cuando ores, dijo el Señor Jesús, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Lo vamos a ver un momento más después, otra vez, pero estar a solas con Dios, por supuesto que es una torre fuerte, por supuesto que la recompensa en público viene en muchas maneras, de muchas formas, pero es una gran recompensa, por ejemplo, en público, el hecho de que estamos todos viviendo en esta crisis sin excepción y nosotros, por poner nuestra confianza en nuestro Señor, somos un testimonio al mundo, ¿verdad? Porque la gente dice, ¿cómo usted está tranquilo, tranquila? ¿Cómo usted no tiene temor? ¿Cómo es que usted no está excesivamente ocupado? Yo no le veo ni en su rostro que usted esté temblando, ocupado o así con ese rostro fruncido, ¿verdad? Diciendo, ¿qué pasará? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene usted? Bueno, simplemente estamos aprendiendo. Primero tenemos al Señor, nuestro Salvador y Señor, y estamos aprendiendo a confiar en Él y en esa confianza. Esa confianza se refleja. Pero ¿dónde se aprende esa confianza? A solas con Dios. Especialmente en medio de una crisis, a solas con Dios, nosotros aprendemos, ejercitamos la confianza en el Señor. ¿Ok? Entonces, otra vez, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ve lo que estás haciendo, es la idea, te recompensará en público. Te recompensará en público. El pastor Andy Stanley, que es un pastor muy querido aquí en los Estados Unidos y es un pastor joven, relativamente joven, él dijo lo siguiente y me pareció muy interesante cuando uno tiene que aprender a confiar en el Señor. Él dijo, cuando las circunstancias se deterioran, mire cómo se está deteriorando la circunstancia en las circunstancias, porque vivíamos normalmente, todo estaba bien, de repente, de pronto, viene esta crisis de la pandemia y muchas cosas no se vienen literalmente abajo tal vez, pero se deterioran. Él dijo, bueno, cuando las circunstancias se deterioran, entonces esa fe que es artificial o falsificada, dice Stanley, y la que piensa, oh, ¿qué hay en todo esto para mí, verdad? ¿O qué ventaja le puedo sacar a la fe? Dice Stanley, cuando eso es así, esto también se desarma o se deteriora junto con las circunstancias. En otras palabras, cuando las circunstancias se deterioran, cuando vienen las crisis y producen realmente un deterioro en muchas cosas, o viceversa, cuando el deterioro en muchas cosas produce en nosotros internamente una crisis, si teníamos una fe de conveniencia, como quien dice, a ver, me conviene Dios, me conviene tener fe, me conviene, eso se va a desmoronar. Si decimos, bueno, tenemos una fe religiosa más bien falsificada, media creada para hacernos sentir bien, también se va a falsificar, deteriorar. ¿Por qué? Porque ninguna de esas cosas nos van a servir. Ese tipo de fe no nos va a servir para seguir adelante. Ese tipo de fe floja, que no ha sido fertilizada, que no ha sido bien sembrada, bien regada, que no ha pasado por las pruebas y ha salido victoriosa. Cuando viene otra prueba, cuando viene otra crisis, no está preparada.
Entonces se desmorona nuestra fe y por eso hay gente que se aparta del Señor pensando, bueno, yo pensé que Dios era más bueno, porque si Dios existe permitió esto, aquello, lo otro, esta pandemia. La persona que dice eso es porque no conoce realmente al Señor personalmente, porque si no, no diría eso, o conociéndolo, al no estar ejercitando su fe y su caminar con Dios, al no conocerlo personalmente y tomar tiempo para estar en comunión con Él a solas, va a no comprender qué es lo que está pasando, le va a llamar la atención que Dios permita ciertas cosas, no le va a haber propósito y va a tener una fe de conveniencia. Va a decir, yo acepté a Dios, me hice cristiano, como dicen muchos, mal dicho, porque buscaba beneficios en realidad. ¿Okay? Es como quien compra un producto y si le falla quiere ir a devolverlo o lo tira a la basura. O si uno va a una empresa o a una organización que ofrece ciertos servicios, digamos la luz, el agua, el gas y cosas así, ¿verdad? Y si algo falla o si a uno le parece que no le están proveyendo los servicios como uno pensaba que iban a ser provistos, ¿qué es lo que uno trata de hacer si es posible? Cambiar de compañía de luz, cambiar de compañía de gas, cambiar de compañía de agua, cuando es posible, ¿verdad? Podríamos poner muchos ejemplos más. Hay personas que se acercan al cristianismo de esa manera. ¿Qué hay en el cristianismo para mí? ¿En qué me puede beneficiar? Oh, la fe. Oh, hay que tener fe para obtener cosas. Hay que tener fe para tener un vehículo nuevo o una casa mejor o mejor ropa o que nunca me falte trabajo. Oh, eso es lo que se necesita. Oh, ya, entonces yo tengo fe. Y resulta que Dios de pronto nos pone a prueba porque se da cuenta qué tipo de fe tenemos, que es una fe relacionada con las circunstancias. Si todo nos va bien, todo va bien. Cuando las cosas van mal, entonces ahí se prueba que no teníamos realmente fe en Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, mis queridos amigos, cuando uno tiene fe en Dios, realmente está teniendo fe en quién es Dios y en el carácter moral de Dios, como decíamos el domingo pasado, hablando acerca del Dios de justicia y Dios de amor. No depende de nuestras circunstancias, no depende de, bueno, Dios nos deja pasar por pruebas o nos permite tener enfermedades o cosas así. No quiere decir que Dios no pueda sacarnos de eso. Por supuesto Dios puede sanarnos, por supuesto Dios puede proveernos un trabajo mejor, por supuesto que Él quiere ayudarnos a solucionar los problemas, conflictos matrimoniales, pero recuerde, Dios no es una máquina en la cual yo le pongo una moneda y saco lo que supuestamente esperaba, el producto que estoy comprando. Eso es una ofensa. Eso es realmente una especie de ofensa que a veces hacemos por ignorancia. Dios es el Señor. Dios es Dios. Nosotros somos sus hijos. Entonces, tenga cuidado con aquellos que le predican que con la fe usted va a conseguir cualquier cosa. Usted va a conseguir cualquier cosa que esté de acuerdo al designio de Dios para usted y para su iglesia local y para el mundo y para este momento en la historia. No es la fe una moneda que usted pone en una máquina para que la máquina llamada Dios le otorgue lo que usted desee. Y usted dice, pero pastor, hay un texto que parece que dice eso, ¿verdad? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Bueno, fíjese lo que dice al principio. Deleítate a sí mismo en Jehová. Usted no puede pretender no deleitarse en el Señor y al mismo tiempo recibir sus bendiciones y lo que a usted se le antoje, y al mismo tiempo, aún deleitándose en la presencia del Señor, tampoco eso se puede usar para decir Dios tiene la obligación de responder a lo que yo le estoy pidiendo como yo quiero. ¿Ok? A los deseos o los grandes sueños de mi corazón. Claro que Dios lo hace cuando esos deseos son puestos por Él y tienen un propósito que va en línea de lo que Él quiere para nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, ese deleitarse en el Señor es conocerle al Señor y esto se hace a solas con Él. Yo sé que usted puede decir, pastor, yo me deleito mucho cuando estoy en la congregación de la Iglesia de la Red Norte o la Iglesia de la Red Aurora, la Iglesia de la Red Arvada, o usted, amigo o amiga, en la iglesia donde usted esté, si está en una iglesia. Pero ese es un deleite colectivo que la Biblia dice que nunca debemos abandonar. Recuerda el texto de Hebreos, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero a solas con Dios, eso también es algo irreemplazable. Ahí podemos tomar todo el tiempo que nosotros queramos para hablar con Dios, no solo para descargar nuestros problemas y eso está muy bien.
pero realmente el propósito debería ser, Señor, yo quiero conocerte más. Recuerde lo que el apóstol Pablo había dicho, esa era la meta de su vida. En realidad, conocer a Cristo cada vez más, conocer como fui conocido, ocurrirá en el cielo, pero mientras tanto conocer al Señor, el poder de su resurrección, todo ese tipo de cosas que el apóstol Pablo decía, realmente tienen que ser nuestra meta. Todo lo demás, que es la evangelización, es decir, testificar a otros de Cristo, el testimonio cristiano, todo eso es un fruto que nace, un producto que se origina en la soledad con Dios, ¿ok? Por eso leíamos ese texto allí de Mateo 6:6. Y por eso el pastor Andy Stanley me pareció bien compartírselos con usted. Esto que él ha dicho, ¿verdad? ¿Cómo se prueba la fe, en otras palabras? ¿Cómo se prueba si realmente uno tiene fe en el Señor? Si conoce realmente al Señor y puede confiar en el Señor, pase lo que pase. Una crisis como esta y otras nos hacen mirar al espejo y decir, ¿realmente sé quién es Dios? ¿Realmente lo conozco? ¿Creo de verdad en Él? ¿O es alguien a quien estoy usando básicamente para mi conveniencia? ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, estar a solas con Dios nos ayuda a conocer también su voluntad para nuestras vidas. Observe este texto que va a ver en pantalla. Este texto es maravilloso porque es un texto que dice este texto. Cuando les hubo dicho esto ocurrió cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos y se apareció a los discípulos. Y dice, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahora recuerden que los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos, etc. Miren cuántas cosas puede pasar cuando uno está encerrado como nosotros. En este caso por miedo al virus, y nos ordenan las autoridades que tratemos de no salir en lo posible, porque ahí está ese virus invisible que puede atacarnos. Entonces, ¿qué hacer? Los discípulos estaban encerrados por otras razones, pero cuando estaban ahí se apareció el Señor y les dijo otra vez, porque esta es la segunda vez que ocurre este relato, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Como me envió el Padre, así también os envío. Qué interesante. Esto tuvo un propósito. Ellos recibieron una misión, Dios les confirmó Jesús una misión a ellos. Cuando estamos a solas con Dios, aprendemos a conocer la voluntad de Dios. Muchos de ustedes saben, todos quizá en la Iglesia de la Red, pero para aquellos que son de otra iglesia o nos visitan, Iglesia de la Red nació de la oración. Iglesia de la Red nació en un momento de oración, horas de oración. Y lo digo rápido para los que no lo saben, pero hace más de 5 años atrás, tal vez ya 6 años atrás, yo estaba en la ciudad de Colorado Springs y estaba orando y estaba en un tiempo largo a solas con Dios por muchos días y un día en un momento y justamente era un tiempo de transición en mi vida entre trabajos y ministerio. Bueno, y yo estaba ahí orando al Señor y allí comenzó un llamado de Dios que yo ya tenía en mi vida por muchísimos años, pero fue un tiempo, como digo, de transición y ese fue el momento en que yo estaba, ok, Señor, estoy buscando tu rostro y tu dirección. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? No qué es lo que me antojaría hacer o a qué ciudad me gustaría ir o que, Señor, hay oportunidades aquí o allá, pero ¿cuál es el plan? ¿Verdad? En palabras más o menos como estas. Y el Señor entonces a través de la carta de Tito en la Biblia me mostró que teníamos que venir a Denver con mi familia. En vez de ir a otras ciudades donde habría la oportunidad de hacerlo, teníamos que quedarnos en Colorado, venir a Denver y pues Dios tenía un propósito para nosotros aquí. Dios no me dijo en ese momento, quiero que vayas a Denver y ahí abras una iglesia y se va a llamar Iglesia de la Rey, va a tener tantas congregaciones, pero Dios puso esa visión.
¿ok? Cuando el apóstol Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta, etcétera, etcétera. Entonces, Dios, es muy largo contarlo, pero Dios habló a mi corazón. Y por supuesto yo busqué confirmaciones y miré lo que estaba haciendo alrededor mío, como dice nuestro hermano Henry Blackaby. Es una buena guía esa, ¿verdad? Por eso lo menciono. En fin, pasaron una serie de cosas, pasaron algunos meses, y así como paso a paso, finalmente por la radio y luego en nuestra oficina de consejería en Denver, y de pronto empezó a aparecer mucha gente que no conocía al Señor Jesucristo, y bueno, algunos de ellos tuvimos la gran bendición de llevarlos a los pies de Cristo aún mediante la consejería profesional. Vinieron por otros problemas, ¿verdad? Pero ahí, gracias a Dios, pudimos llevarlos a los pies de Cristo. Y después empezamos a conocer un gran número de personas cristianas que habían dejado de estar en una iglesia local en Denver, en diferentes iglesias, por supuesto, y me contaban que hacían en algunos casos años, otras personas meses, en fin, que estaban, no tenían un lugar donde ir porque habían tenido diferentes problemas personales, familiares, o lamentablemente en algunas congregaciones, en fin, todo tipo de cosas. La cuestión es que iban allí por consejería, por situaciones emocionales y otras, y bueno, una cosa fue trayendo a la otra. No voy a contar toda la historia, muchos de ustedes ya la saben, pero lo que quiero decir es esto. La iglesia comenzó en el corazón de Dios, realmente creo, y vino a mi corazón, Él lo trajo a mi corazón paso a paso. Luego, estando aquí, ya un par de años, ahí comenzó también paso a paso, mientras estábamos asistiendo con mi familia a otra iglesia y sirviendo en otra iglesia. Ahí comenzó también pues a concretarse parte de qué significaba ese texto de Tito para mí en la Biblia. Y así se inició Iglesia La Red, ¿ok? Sin entrar en más detalles. El detalle fuerte aquí es este: estando a solas, estando en oración, no un solo día, ¿verdad? Sino mucho tiempo. Uno de esos días, de pronto, Dios se apareció, vamos a decir así. No se apareció visiblemente, yo no escuché una voz audible, no apareció Jesús resucitado físicamente así como apareció con los apóstoles, pero el Espíritu Santo, Dios, habló a mi corazón, siempre lo hace, pero mire, había una misión especial, yo no la sabía en ese momento, ¿verdad? Así como Él hizo esas cosas en otros momentos, bueno, en este fue otro marker, dice nuestro amigo Henry Blackaby, ¿verdad? Fue otra cosa que yo tengo ya en mi historia de vida con Cristo como un monumento allí que indica, bueno, esto pasó en tal fecha, en tal tiempo, y es algo trascendente que Dios tenía en sus propósitos antes de la fundación del mundo. Él sabía todo esto. Entonces, bueno, los discípulos estaban por miedo, yo no en ese caso, pero ellos estaban por miedo a los judíos encerrados. El Señor se les apareció, qué hermoso, pero les dio una misión. Así como el Padre me envió, yo los envío. ¿Qué tendrá el Señor para usted? No sé si en el campo de las misiones o en el campo pastoral o en la enseñanza o en nuestra iglesia local, o qué tendrá el Señor para declararle a usted que es la voluntad de Él para su vida en esas decisiones que usted está tratando de encontrar. Señor, ayúdame, tengo que decidir con relación a mi vida, a mi familia, al dinero, a esto, lo otro. Señor, ¿qué hago? Yo le digo, cuando usted está a solas con Dios, no solamente buscando la dirección de Dios, gozándose, disfrutando la presencia de Dios, y claro, buscando su dirección, Dios, el Señor, va a revelar la voluntad de Él para su vida, o por lo menos va a comenzar a hacerlo, y luego usted va a encontrar confirmación tras confirmación de varias maneras. Así que yo creo que este texto realmente nos ayuda a recordar que Él tiene cosas que quiere mostrarnos, pero siempre estamos tan ocupados que oramos muy así, con mucha velocidad, digamos. Y quizá a veces oramos despacio y con horas tal vez, pero muy concentrados en nosotros mismos. Quizá esta crisis, y yo oro que esta crisis nos ayude a todos a reenfocarnos bien en el propósito del estar a solas con Dios. Esto es muy importante. Así que cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dio este assignment, ¿verdad? Como decimos en inglés, esta tarea. Les dijo, como el Padre me envió, yo los envío. Y luego, por supuesto,
les otorgó el poder. Así que observe, estar a solas con Dios nos ayuda a conocerle y conocer su voluntad para nuestras vidas. Mire este texto de Isaías 26, léalo conmigo, porque este texto de Isaías 26 nos ayuda a pensar también que estar a solas con Dios nos guarda del castigo al mundo, tanto ahora como en el futuro. En Isaías dice, anda pueblo mío, dice Dios, entra en tus aposentos. Suena muy conocido hoy, ¿verdad? Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Esto originalmente es todo un poema, parte de un poema, y sería interesante leer el contexto, pero no puedo en un mensaje hacer un estudio bíblico, un exégesis total. Pero esta es una idea de lo que estamos presentando hoy, porque, como digo, nosotros nos podemos identificar, asociar hoy con la idea de entrar en los aposentos, cerrar tras nosotros las puertas, escondernos un poquito por un momento no son 5 minutos, la idea es escondernos un tiempo, en tanto que pasa la indignación. Bueno, estamos hablando acerca de estar a solas con Dios, y en este punto de la idea de las crisis son usadas por Dios para que busquemos estar a solas con Él. Dios nos guarda del castigo al mundo ahora y en el futuro. ¿De qué estamos hablando? Bueno, en realidad estamos diciendo que quizá, como muchos creemos, lo que está sucediendo en la pandemia, si no es un castigo, es probablemente algo que Dios está permitiendo en una de estas cosas, o una de estas cosas es para que aprendamos a estar a solas con Él, conocerle. Para otros, como vamos a ver en un minuto más, es para atraerlos a Él, para salvarlos. Pero para nosotros, como hijos e hijas de Dios, como seguidores de Cristo, esto es algo que también nos ayuda, porque cuando estamos con Él a solas, es como esa torre fuerte de Proverbios 18:10 que decíamos antes. Estamos allí y estamos orando y decimos, bueno, Señor, no sabemos lo que va a pasar, pedimos tu protección, ¿ok? Pedimos, Señor, que tú nos ayudes, tú nos has enseñado que podemos pedir, líbranos del mal, líbranos del maligno, y hay salmos en la Biblia que nos hablan acerca de la pestilencia, que no habrá pestilencia del día que nos destruya, etc. Pero al mismo tiempo, esto es algo que fortalece nuestra fe para decir, cualquiera sea la razón por la cual el Señor ha permitido y está permitiendo que dure esta pandemia del coronavirus en todo el mundo, cualquiera sea la razón, yo sé, Señor, que estoy en tus manos, estoy en el hueco de tus manos, como dice otro texto, estoy protegido por ti. Ahora, ¿qué significa que estoy protegido por ti? Bueno, número uno, que tú puedes guardarme, librarme de que me contagie o de que me muera y contagie a otros también, ¿verdad? Pero otra forma en cual Dios nos protege es una forma que Isaías, en el texto que tenemos y que hemos leído y vamos a poner un momento más en la pantalla, lo pone de una manera profética, porque muchos intérpretes de la Biblia, al mirar el texto escrito en hebreo también aquí, muestran que es probable que Dios estaba, el Señor, hablando a Isaías para que hablase a su pueblo, y esta idea de esconderse un poquito también es algo escatológico, significa algo para el futuro. La idea de la muerte es una forma de escondite mientras el mundo sigue viviendo crisis. La persona que ha muerto en Cristo está en la presencia del Señor, no hay lugar mejor para estar protegido de cualquier cosa que pase aquí en el mundo. Otros piensan, bueno, eso es cierto escatológicamente, como digo, hacia el futuro, cuando quizá la gran tribulación y el Señor esté protegiendo a su iglesia, ¿verdad? O arrebatando a su iglesia, estando con Él mientras pasan todas esas tragedias aquí en la tierra. También otra interpretación muy buena y es válida es la idea de justamente estar a solas con Dios, esconderse, cerrar la puerta, como nos dice el Señor Jesús. Observe cómo el Señor Jesús dijo en Mateo 6:6, lo que vimos antes en la pantalla y comentamos. Entra en tu aposento, en tu recámara, en tu cuarto, cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Ya dijimos que parte de la recompensa es esa confianza, esa paz que está en nuestro corazón.
que viene, decimos a veces porque brota y la sentimos, pero está en nuestro corazón. Así que yo veo que esto tiene un significado realmente futurista o escatológico. Y los cristianos, hijos e hijas de Dios, vamos a estar realmente siempre protegidos por el Señor, lo cual no significa que no vamos a sufrir, no significa que no vamos a quizás ser víctimas de algunas cosas. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. El Señor Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. ¿Qué tipo de aflicción? Persecuciones, burlas, pero también otro tipo de persecuciones, otro tipo de sufrimientos. En el mundo tendréis aflicción o sufrimiento. Dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo soy, dice el Señor, mucho más grande que cualquier circunstancia, mucho más grande que lo que el mundo, el sistema mundial, ¿verdad?, pueda hacer en contra de ustedes, perseguirlos o hacer cualquier tipo de circunstancia. Y el Señor nos dice, yo soy mucho más grande también que cualquier cosa que yo permita que ocurra. Pandemias, pestilencias. La semana pasada para nosotros aquí, esta semana, jueves pasado, sí, ya estamos domingo, decíamos en el momento de la reunión de oración que no acostumbramos a predicar o a hacer largas meditaciones, pero estábamos meditando un momentito en 2 Crónicas capítulo 7 y siempre recordamos todos el famoso versículo 14, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se arrepintieran, etcétera. Ahora, más adelante hay otro texto que dice, si yo enviare pestilencia, si yo hiciera esto, si yo hiciera lo otro, y uno dice, ¿cómo si Dios me ama? ¿Cómo si Dios nos ama? ¿Cómo Dios amaba al pueblo de Israel? Y va a estar diciendo, si yo enviare esto, pero siga leyendo y dice, a causa de la idolatría de ustedes. Entonces Dios permite cosas o permite o produce que cosas que uno para nosotros es complicado a veces comprender, especialmente si, como decíamos el domingo, solamente pensamos en el lado del amor de Dios y no vemos que la justicia y el castigo de Dios también tienen que ver con su amor, ¿verdad? Entonces, al no ver eso, tendemos a sorprendernos demasiado. Este texto de Isaías 26:20 otra vez nos enseña que las crisis son usadas por Dios para que busquemos estar a solas con Él. El pueblo de Israel tuvo que aprender de muchas guerras, de muchas pestilencias, de muchos problemas para arrepentirse y volver a Dios. Ya eran pueblo escogido por Dios, pero para arrepentirse y volver a Dios, Dios les hablaba a través de los profetas y de los sacerdotes y había visiones y sueños y el pueblo no aprendía. Dios les dio la bendición del maná cuando tuvieron hambre en el desierto y al poco tiempo empezaron a quejarse del maná. Queremos carne. Bueno, Dios les mandó las codornices y al poco tiempo empezaron a estar hartos de las codornices y a tener avaricia por las codornices, toda la historia. Nunca nada les venía bien. Sabe que esas reacciones son muy similares a las que a veces nosotros solemos tener y eso no debe seguir así. No podemos decir, bueno, si el pueblo de Israel le pasaba, nosotros somos iguales, qué pena. Nosotros tenemos todas esas referencias y esa enseñanza en la Biblia para aprender a no hacer lo mismo. Recuerde que la Biblia en el Nuevo Testamento dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Ok? Entonces, el diseño general, sin entrar en demasiadas palabras del exégesis o demasiadas palabras del versículo, el diseño general de Isaías 26:20 que vimos recién es exhortar al pueblo de Dios a un estado realmente mental y este es un estado compuesto por la tranquilidad, la calma, la quietud, el descanso, mientras los juicios de Dios iban a ocurrir sobre la tierra. El Señor dice, ustedes tienen que estar quietos, tienen que estar tranquilos. Cualquiera que fuesen los problemas que hay en el mundo y los que vengan en el futuro, comprométanse conmigo, dice el Señor, y entonces van a verse a ustedes mismos seguros, no seguros en ustedes, sino seguros en mí, bajo mi providencia, bajo mi protección. ¿Ok? Siempre el Señor ha hecho esto. Observe este texto de Éxodo 12, 22 y 23 que está en la pantalla. Este es el último texto que vamos a usar de este primer punto que nos dice que las crisis son usadas por Dios para que busquemos estar a solas con Él. Observe este punto. Estar a solas con Dios nos guarda del castigo al mundo ahora y en el futuro, como dijimos,
Y en el texto de Isaías 26, ahora mire este texto. Dijo el Señor, tomen luego un manojo de hisopo y empápenlo en la sangre que está en la vasija y unten el dintel y los postes de la puerta con la parte de la sangre que está en la vasija. Ninguno de ustedes salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Estuvieron encerrados en la puerta, estuvieron encerrados en su casa, digo, esta fue la Pascua, y después el Señor ordenó celebrar, y hasta el día de hoy celebramos la Pascua, no solo los judíos, los cristianos también, recordando, ¿verdad?, que esa salida, ese éxodo del pueblo de Israel de Egipto hacia su libertad es comparable y es un tipo del éxodo nuestro, del dominio de Satanás y del pecado al dominio de la luz del Señor Jesucristo. Así que otra vez, estar a solas con Dios nos guarda del castigo del mundo. No quiere decir que, bueno, me voy a encerrar a orar y nunca, no voy a hacer nada hasta que pase esta pandemia y así el Señor me va a guardar. No, estamos hablando en términos espirituales, ¿verdad? Cuando estamos encerrados como los judíos tuvieron que estar encerrados cuando ese ángel de la muerte iba a pasar y el dintel de las puertas habían ellos obedecido de ponerlas pintadas, digamos así, de esa sangre, que es también un tipo de la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Que nos limpia y nos libra de todo pecado y de la muerte eterna, del castigo eterno. Entonces, estaban ellos encerrados haciendo eso. Bueno, si usted no conoce al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, yo le sugeriría que haga lo mismo, ¿verdad? Esté a solas con Dios, enciérrese del castigo que está afuera latente en cualquier momento en contra suya y arrójese en los brazos del Señor Jesucristo, porque solo la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, puede librarle. Pero vamos también a ver un segundo punto que tiene que ver con que además de que las crisis son usadas por Dios para que busquemos por fin el estar a solas con Él, las crisis son usadas por Dios también para invitar a los perdidos a venir a Él. ¿Quiénes son los perdidos? Las personas que aún no son salvas. ¿De qué no son salvas? Bueno, no son salvas todavía del infierno. ¿Y qué es el infierno? La semana pasada estuvimos hablando del castigo de Dios y que no es la voluntad o el deseo de Dios que nadie se pierda, pero eso va a ocurrir porque hay gente que aún así no va a querer aceptar a Cristo. Pero esta crisis de la pandemia está trayendo literalmente, escuche esto, literalmente está trayendo millones de personas. En todos los países del mundo hay reportes de personas que vía YouTube, como nos está viendo usted, o vía Facebook, o vía otros medios digitales del Internet, están por fin aceptando, recibiendo al Señor Jesucristo. Esta es una crisis que es como una gran red de pescadores tirada, lanzada por Dios a este mar del mundo. Jesús, el Señor, está levantando a través de la iglesia, su iglesia, esta red y está atrayendo a muchos hacia Él. Y usted dice, Pastor Daniel, qué pena que haya tenido que pasar algo así para que la gente entienda o la gente se arrepienta. Ya ve, pero así es y así fue toda la vida, porque así es el ser humano en pecado, ¿verdad? Así éramos usted y yo alguna vez. Quizá no conocimos al Señor en medio de una crisis matrimonial o familiar o de salud, quizá como un servidor, ¿verdad? Como yo crecimos en una familia cristiana, en una iglesia cristiana. También tuvimos nuestras crisis y a veces las tenemos, pero lo que nos atrajo al Señor no fue tal vez eso. Bueno, gloria a Dios que nos atrajo al Señor el testimonio de papá y mamá, el testimonio de nuestros pastores, de la gente de la iglesia y la palabra de Dios y la oración. Dios usó todo eso, pero a muchos de ustedes Dios los atrajo por primera vez, como a muchos está atrayendo a Él por primera vez, por el miedo, por la ansiedad, por el miedo a la muerte, por las crisis. Bendito sea Dios que use lo que Él quiera. Es más grande el amor de Dios, es tan grande que Él es capaz de usar lo que sea, los medios que sean necesarios con tal de que la gente venga a su salvación. Así que las crisis son usadas por Dios para invitar a los perdidos. No los puede forzar, ¿verdad? Invitar a los perdidos a venir a Él. Nuestras crisis, a veces nuestras crisis como cristianos, las persecuciones, no son realmente algo que impida la evangelización. Es decir,
el hablar a otros de Cristo. Nosotros ahora no estamos en una persecución, aquí por lo menos en los Estados Unidos y en los países libres, pero esta pandemia hace que no podamos abrir nuestros templos o los locales o inclusive a veces las casas para tener más gente con nosotros y hablar de Cristo y enseñarles y exhortarnos unos a otros y orar y cantar, alabar a Dios. No podemos, pero nunca esto, como estamos viendo y como acabo de dar el ejemplo antes de millones llegando a la salvación en Cristo últimamente, esto es algo muy similar a lo que ocurrió con el apóstol Pablo aún en medio de su propia persecución cuando él estuvo preso, ¿ok? Porque, bueno, dejamos atrás el texto de Éxodo ahora, Filipenses, miren qué pasó. Pablo escribiendo esta carta a la iglesia en Filipos les dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Se da cuenta? Nuestras crisis, aún por ser cristianos, por presentar a Cristo, estas crisis o esta como la pandemia, que no nos permite tener nuestros templos abiertos como estamos siempre acostumbrados, de todas maneras producen evangelismo. Es decir, de todas maneras producen que podamos predicar el evangelio, que se pueda extender el evangelio. Hay gente que está cobrando ánimo para predicar el evangelio. Hemos tenido personas aún de nuestra iglesia que me han dicho, pastor, esto está ocurriendo. Ahora mire 2 Reyes 4, 1 al 7. Nuestras crisis a veces son situaciones fuera de control, ¿verdad? Y pueden ser un testimonio del poder de Dios en provisión y protección. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor a tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate, tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas y cuando echa el aceite, ¿verdad? Y cuando esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. ¿Qué le parece? Cuando hay situaciones fuera de nuestro control, como el coronavirus, tenemos un testimonio tremendo del poder de Dios en provisión y en protección, mis hermanos, en provisión y en protección. Así que aprendemos que las crisis son usadas por Dios para invitar a usted, mi amigo, amiga, que está viendo este video y quizá todavía no ha tomado su decisión por recibir a Cristo, creer en Él, depositar su confianza en Él. Entonces, bueno, esta crisis está siendo permitida para nosotros como hijos e hijas de Dios, para atrevernos a hablar a otras personas acerca de Cristo, para compartirles videos como este, para hablarles por teléfono, para etcétera. Hablarles acerca del Señor cuando nos preguntan ¿cómo es que tú no tienes miedo? ¿O qué vas a hacer? ¿No estás desesperado? No, lo que te vengo diciendo, mamá, papá, hijo, hija, tío, cuñado, compañero de trabajo, que me conoces por años tal vez,
Lo que te vengo diciendo, aquí se comprueba otra vez que es verdad, ven al Señor. Y luego las crisis también son situaciones fuera de nuestro control que Dios usa para que seamos de testimonio, porque mire lo que hizo el Señor con esta viuda. Ahora, estos acreedores estaban allí constantemente, posiblemente molestándola. El milagro que Dios hizo, estando ella encerrada, obedeciendo la orden del siervo de Dios, ella se encerró y resulta que después tenía dinero al vender el aceite para poder pagar todas sus deudas. Dios le proveyó. Qué historia tan maravillosa, ¿verdad? Dios le proveyó. Pero observe que ella se encerró. El milagro se hizo a puertas cerradas. ¿Ok? Ahora, no es que la clave para que ocurra un milagro es que las puertas estén cerradas, pero es interesante porque esto le pasó a ella en un momento de crisis, como a usted y a mí en un momento de crisis, nos produce el estar prácticamente encerrados, algunos más que otros. Y ella estuvo dependiendo del Señor, ¿ok? No de ese siervo que Dios usó, sino dependiendo del Señor. Dios le habló a través de su siervo y ella obedeció. ¿Qué tal si yo hubiese dicho, no, esto no va a dar resultado, ¿cómo me voy a encerrar? Más bien voy a buscar otro trabajo, más bien voy a hacer algo. En aquellas épocas para la mujer eso era prácticamente imposible. Pero quizá pudo haber tomado esa decisión, no hacer caso de la palabra de Dios a través de su siervo y haber dicho me voy a buscar otro trabajo, me voy a desesperar, ¿qué voy a hacer? O mejor me suicido, mato a mis hijos. Yo sé que es un escenario horrible lo que estoy diciendo, pero usted escucha como yo a veces reportes así. Gente que se desespera en este momento en vez de buscar a Dios. Busque a Dios y Dios le va a decir que se encierre, ¿ok? Que esté a solas con Él, hable con Él y no solo le cuente sus problemas y le diga, yo también como esta señora tengo mis acreedores y me llaman las compañías de crédito y las tarjetas y qué hago y el lugar donde rento o alquilo o compro mi casa. Mire, enciérrese con el Señor y por sobre todas las cosas, recuerde que esta crisis es para que usted se entregue a Él, no para que Él le pague sus deudas, no para que Él mande otro profeta y haga un milagro. Eso puede ocurrir, no tengo la más mínima duda, pero esto es para que usted se dé cuenta que Dios le ama, ¿ok? Y que más que proveerle para sus deudas, Dios quiere demostrarle a usted y demostrar a la gente que le rodea a usted, al mundo inmediato suyo, cuánto Él les ama y cómo Él les quiere salvar y cómo Él ama y cuida a sus hijos y los protege. ¿Ok? Ahora otra vez, cuidado, Él no es una maquinita donde usted pone la monedita de su fe y el Señor le responde. Cuidado. Pero Dios en su magnífica, maravillosa misericordia muchas veces hace milagros para volver a decirle, te amo, te estoy buscando, te quiero salvar, por favor no te pierdas. ¿Ok? Entonces, hay una trampa que, por supuesto, Satanás, el enemigo, siempre va a tirar. ¿Ok? Y la trampa es que nos alejemos de Dios. Había muchas distracciones que existen alrededor nuestro, inclusive ahora mientras estamos encerrados, digamos, entre comillas, con este asunto de la pandemia. Estamos usando YouTube para algo como esto, como muchas personas usan YouTube para cosas bastante negativas, malas, pecaminosas, y otros para cosas que no lo son así, malas, pecaminosas, pero que los distraen y no pueden estar a solas con Dios porque dicen, oh no, después de este video, y después de esta serie, y después de esta intriga, y después de esta cosa que quiero aprender. Bueno, hay momentos para todo, si usted quiere, pero recuerde que el diablo va a tirar esa trampa para que usted en lo posible no vaya a estar a solas con Dios, porque ahí está el poder. El poder está en el Señor, pero al estar cerca de Él, conocemos su voluntad, conocemos todo lo que venimos diciendo ya para finalizar en el mensaje. La distracción es también para usted, mi amigo o amiga que está viendo este video, para que usted no haga caso. Observe lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Dejamos atrás el texto de la historia de esta señora y vamos a Marcos 4, 18 y 19. Estos
hablando de la parábola, el Señor del sembrador que salió a sembrar semillas y varias semillas cayeron en diferentes lugares. Observe lo que pasó con la semilla que cayó entre espinos. Y el Señor mismo interpretó la parábola diciendo que la semilla es la palabra de Dios. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, el querer ser rico, ¿verdad? Uno puede ser rico si el Señor quiere y trabaja uno mucho, Dios puede enseñarnos a administrar las cosas y darnos riquezas, pero aquí habla del engaño, de seguir las riquezas como si nos diera eso felicidad. Y las codicias de otras cosas, y esta palabra codicias también está hablando del querer obtener cosas como por ejemplo el entretenimiento constante, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si usted ha llegado y no conoce a Cristo y ha llegado hasta este punto del mensaje, lo felicito, la felicito, porque el diablo desde antes que usted pusiese este video ya estaba tratando de distraerle. No, mira esto que te mandaron o mira esto que encontraste de casualidad supuestamente en YouTube, déjalo para otro momento. Y gracias a Dios, usted todavía sigue aquí a punto ya de finalizar este mensaje. Pero esto es lo que el enemigo de toda la humanidad quiere, su enemigo y el mío. Esto es lo que quiere. Que usted escuche lo que está escuchando, escuche la palabra de Dios, pero que no le haga caso. ¿Ok? Y que quizá le haga caso a una oracioncita por ahí, vaya alguna vez a la iglesia cuando se abra, pero el templo, pero nada, estoy ocupado en muchas cosas, ¿verdad? Bueno, ya usted leyó conmigo el texto. Esto es una gran trampa del diablo. Concluyo diciendo esto. Es nuestra decisión. Yo hice mi decisión. No soy perfecto y muchas veces tengo que refrescar esta decisión porque, bueno, la carne, ¿verdad? De pronto tira con las distracciones o con el afán, o puede venir un momento de ansiedad, un momento de tantas cosas. Recuerde, el secreto está en la recámara. Vamos a estar a solas con el Señor en el cuarto, en la oficina, en el baño si es necesario. Busque un tiempo para estar a solas con Dios. Tenga su Biblia, mi querido hermano en Cristo. Ore al Señor. Tenga una pluma, lápiz, lapicera, virome, tantos polígrafos, tantos nombres que tiene este aparato, ¿verdad? Pero tenga eso ahí. O su teléfono con textos, no sé, pero apunte cosas que usted cree, siente, el Señor le está diciendo. Disfrute de la presencia del Señor. No lo haga solamente una experiencia intelectual, ¿verdad? Disfrute de la experiencia de estar en oración, de ver cómo cuando salen palabras de la palabra de Dios, de la Biblia, están hablándole a usted. Y si usted todavía no conoce al Señor Jesucristo, busque estar a solas con Dios y escuche lo que Dios le ha dicho durante este tiempo. No haga caso de las distracciones de Satanás. Observe que esta crisis quizá le está dando incertidumbre, temor, miedo, ansiedad. Dios no quiere eso para nadie. Pero si usted insiste en no recibirle a Él, si usted insiste en no entregarle usted su vida a Cristo, no hay otra solución para usted ahora. Y le aseguro que las crisis que usted está viviendo ahora en el mundo y la crisis que el mundo está viviendo ahora no es ni siquiera comparable, en un mínimo porcentaje siquiera comparable de lo que vendrá en la eternidad también. Entonces Dios quiere librarle de eso. ¿Por qué no ora hoy? ¿Por qué no le entrega su vida al Señor Jesucristo? ¿Qué le impide? ¿Qué le impide? Hágalo como un niño que con toda confianza le cree a su papá y se lanza en sus brazos. Dios le ama y Él ha enviado a Jesucristo, su Hijo, a morir cargando con sus pecados, con los míos, en su propio cuerpo sobre el madero, sobre la cruz. Y el tercer día venció la muerte. Y el Señor nos dice que si usted pone toda su confianza en Él, cree quién es Él y lo que Él hizo por usted, Dios le salva. Dios le da una nueva vida. Todo lo que pasó antes no lo cuenta más. Ahora empieza todo un camino nuevo, dice la Biblia. Y usted es adoptada como hijo o hija de Dios. El Espíritu Santo viene a su vida, le transforma el resto de su vida, continúa transformándole, pero usted ya es, digamos, legalmente, a partir de ese momento de su conversión, de su entrega a Cristo, un hijo o una hija de Dios. Hágalo hoy, en sus propias palabras, invite a Cristo. Arrepiéntase de sus pecados, vuélvase de sus pecados, déjelos. Odie eso que Dios odia y ame lo que Dios ama, ¿sí? Hágalo. Y usted que ya lo ha hecho como yo, bueno,
Otra vez, quizá el Señor nos está exhortando hoy, claro que sí, para aprender a disfrutar estar en la presencia de Dios. Y cuando salgamos de esta crisis, porque algún día vamos a salir de esta pandemia, ya haya quedado como una hermosísima nueva disciplina para nosotros, el estar en la presencia del Señor diariamente, buscándolo y sabiendo cómo realmente mover al enemigo en el nombre del Señor para que no nos distraiga. ¿Okay? Las distracciones nosotros les hacemos caso o no. ¿Okay? Es nuestra decisión. Le amo mucho, recuerde que estamos orando por un avivamiento y recuerde que el avivamiento viene también en la presencia de Dios. Los grandes avivamientos comenzaron también así, como comenzó nuestra iglesia, en la presencia de Dios. Hasta la próxima vez, si Dios quiere, comparte el video si le es de ayuda y recuerde que en Iglesia La Red estamos para servirle. Tenemos clases de discipulado vía Zoom también y hay diferentes horarios. Contáctese con nosotros si usted desea y ahí le podemos enviar la información. Que Dios le bendiga y gracias, Señor, te damos por toda esta linda gente que ha estado prestando atención al mensaje. Bendíceles, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima.